Muy bien, estamos estudiando el libro de Marcos, un tema muy interesante, aprendiendo quién es nuestro Señor, quién es Jesús. Hoy vamos a estudiar no temas, cree solamente. Y vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo 5, Dios mediante, desde el versículo 21 hasta el versículo 43, Dios mediante. El sufrimiento es muy real, hermanos, hermanitas. El sufrimiento es parte de la vida y la verdad es que a nadie le gusta sufrir. Muchos libros se escriben sobre situaciones que nos gustan, pero pocos libros hablan acerca del sufrimiento. En esta vida se sufre de diferentes formas. Hay quienes están sufriendo en su matrimonio. Hay otros que están pasando por pruebas difíciles, legales, otros por enfermedades. Pero la historia que vamos a ver a continuación se desarrolla en este pasaje y habla sobre el sufrimiento. Sí. Piensa en el contexto, piensa en el contexto. Jesús calmó la tempestad, eso ya lo vimos. Fueron a Gadara y de regreso a Capernaum. Están en Capernaum ahora. Regresaron en la barca y todo es alegría, todo es alegría. Me gusta cómo el texto bíblico empieza en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 40. Obviamente vamos a regresar al libro de Marcos, pero en Lucas capítulo 8 versículo 40, si ustedes quieren leer, me gustaría mucho. Maggie, si me ayuda, Lucas 8:40. ¿Qué dice el texto? Gracias. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Se dio cuenta? Jesús regresa y le Mm. recibe esa gran multitud, miles de personas, y le reciben con gozo. ¿Por qué? Porque todos le esperaban. El libro de Marcos, el que estamos estudiando, el capítulo 5, y por favor me acompaña al versículo 21, dice el texto, pasando otra vez Jesús en una barca, la barca de siempre, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Esa gran multitud estaba alegre, todo es alegría, todo es gozo. Pero la vida no es todo alegría y gozo. En esa gran multitud, esas miles de personas que estaban en ese momento, algunos no estaban gozosos, no estaban felices, porque hay gente que está sufriendo ahora mismo. En este momento hay gente que está llorando, hay gente que le está suplicando a Dios ayuda porque ya no puede más. Sí, hermanos queridos, hermanitas, sí, hay dos personas y vamos a hablar de esas personas en esta noche. Hay dos personas que están sufriendo muchísimo, muchísimo. Marcos capítulo 5, versículo 22 y 23. Hermanita Denise, por favor, ayúdeme con la lectura. Gracias. El 22 y el 23, ¿verdad? Sí, por favor. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Muy bien, una historia muy interesante. Aparece una persona de los principales de la sinagoga, lo registra ahí en el versículo 22, su nombre es Jairo, es Jairo. Es muy interesante
que este hombre se postra delante de Jesús. Jesús, imagínese la escena, está seguido de una gran multitud y de repente un hombre se arrodilla y le está rogando. Si hay uno de los motores más grandes que existen sobre la tierra es nuestros hijos. ¿Qué no haríamos por nuestros hijos? Nuestros hijos son muy queridos. Nosotros, pues, sufrimos cuando nuestros hijos sufren. A veces cuando están pequeñitos y todavía ni siquiera hablan, ustedes, pues, han experimentado, obviamente, como toda madre, que están sufriendo y no sabemos qué les pasa, qué les duele. Y decimos, quisiera que a mí me duela, pero que no le duela a mis hijos, que no le duela a mi hija, que no le duela a mi hijo. Y esto precisamente está pasando con Jairo. Jairo está casado, tiene una hermosa mujer y la esposa está esperando en casa. Está con su hija. Jairo dijo a su esposa, mi amorcito, nuestra única solución para que nuestra hija sobreviva es buscar a Jesús, es buscarle. Yo miré cuando él ponía las manos sobre un hombre y se sanó. Por eso, mire, versículo 23, Jairo le pide, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta es la fe de Jairo. Él cree que Jesucristo es el único que puede ayudarles. Ahora, el libro de Lucas, en el Evangelio Sinóptico, Lucas 8, 41 y 42, si usted me acompaña ahí una cintita, se va a Lucas capítulo 8, versículo 41 y 42, dice lo siguiente. Entonces vino un varón llamado Jairo, dice el texto, que era principal de la sinagoga, pero mire lo que dice aquí, esto me interesa mucho. Y postrándose a los pies de Jesús, y mire lo que le pedía. Me gusta este texto y estoy leyendo este texto porque me gusta esta frase. Le rogaba que entrase en su casa. Jairo está tomando la mejor decisión de su vida. Jairo está diciendo, Jesús, quiero que usted entre a mi casa. Quiero que usted vaya a mi casa. Jairo ruega a Jesús por esto. Y creo que esa puede ser una de las soluciones más grandes de la vida. A veces la casa está llena de sufrimiento. A veces la casa está llena de dolor y angustia. Y esa puede ser una de las grandes soluciones que nosotros podemos decidir, que Jesús entre a nuestra casa. Y dice el texto, y esto puede llevar a la historia que sea un poco más conmovedora, porque en el 8:42 de Lucas dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía, dice el texto bíblico. Ahora, yo quiero inferir aquí en el texto bíblico algunas cosas. La niña tiene 12 años. ¿Eso qué significa? Significa que probablemente esta pareja de esposos no pudieron tener una hija. Por algún momento, ellos tuvieron el problema de no poder tener hijos. Y obviamente pasaron por el proceso de orar al Señor, suplicarle, y Dios respondió la oración y les dio una preciosa niña que empezó a criarse junto a ellos, una niña preciosa que era la engreída del papá y de la mamá. Imagínese cómo llegaba Jairo a su casa y la niña le esperaba y le abrazaba y le besaba. Ahora, 12 años tenía esta niña y era la única. ¿Eso qué significa?
que Jairo no pudo tener más hijos. Y el problema viene cuando esta niña se enferma. Obviamente, este hombre principal tenía recursos económicos y los médicos no pudieron hacer nada. Todo, toda la gente alrededor de su casa conocía lo que estaba sucediendo y todos estaban esperando que Jairo traiga buenas noticias y venga con el Señor para que haga la sanación. Es muy interesante que esta niña tiene 12 años. 12 años. Y Jairo está esperando un gran milagro de parte de Jesús. Dice el capítulo 5, versículo 24. Me encanta lo que dice el texto. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Lo que yo le puedo decir en esta noche a usted es que si usted le pide al Señor ir a su casa, el Señor acepta. El Señor dice que sí. El Señor quiere ir a su casa. Eso es lo que quiere el Señor. Hay una gran multitud. Ahora, cuando hablamos de multitud, piense en la alimentación a los 5.000 varones. Con mujeres estamos hablando y niños, más de 10.000 personas. Es una gran multitud y la multitud aprieta. Imagínese esto. Jairo feliz, emocionado porque Jesucristo aceptó la invitación. Entonces Jairo iba por delante y le decía, ven Señor, por aquí es mi casa. Y Jesús, atrás de Jairo, atrás de Jairo, con destino a la casa. Jairo está con su fe desarrollándose. Jairo está feliz y de repente la fe de Jairo sube, sube, sube. Como el Señor quiere que usted y yo tengamos esa fe que se incrementa, que se incrementa. Pero de repente, en el apuro de Jairo, aparece una mujer. Por favor, ¿quién va a leer Marcos 5:25? Aparece una mujer. ¿Qué dice el texto bíblico? Yo lo leo. Sí. Una mujer de la multitud, a ver, permítame, ¿eh? Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Es muy interesante. Imagínense, Jairo está con apuro. Jairo quiere llevar a Jesús a la casa y de repente aparece una mujer estorbando su camino, porque Jairo, recuerden, quiere ir pronto donde su hija. Hay afán, hay preocupación. Y aparece esta mujer, una mujer, hermanos, hermanitas queridas, que, que necesita mucha ayuda. Esta mujer es una mujer que ha sufrido mucho, 12 años sufriendo de flujo de sangre. Creo que las mujeres pueden entender mucho a esta mujer. Sufrió tremendamente con algo que le volvía inmunda. En la ley, cuando ustedes estudian la ley de Moisés, encontrarán que una mujer cuando está en su periodo menstrual eh, se considera inmunda. Entonces tiene que purificarse, tiene que apartarse porque está en inmundicia, dice la ley. Esto produjo que ella, hermanitas queridas, eh, tenga distancia con su esposo, que las personas que le conocían también se separen de ella por la misma religión. Se imaginan todo el tiempo con el mismo problema, se imaginan todo el tiempo con el flujo de sangre,
probablemente esto causó en ella muchos problemas de salud. Ella probablemente estaba muy demacrada, eh, muy delgada y y con el complejo que tenía el ser apartada del grupo por la inmundicia que tenía por su enfermedad. Dice el versículo 26 que había sufrido mucho. Imagínese 12 años sufriendo con los médicos, con los padecimientos que ella tenía. Al parecer esta mujer tenía posibilidades económicas y se hizo atender por muchos médicos de aquella época. Intentaron de todo. Y dice el texto, versículo 26, y gastado todo lo que tenía, es decir, 12 años, se terminó el dinero. Se terminó el dinero en los 12 años. ¿Y sabe qué? Nada había aprovechado. Antes le iba peor. Es muy interesante lo que está pasando con esta mujer. Es lo que sucede hoy en día. Hoy en día, en los hospitales especializados, entran personas en vehículos y salen sin nada, porque vendieron todo. ¿Para qué? Para recuperar su salud. Se pierden terrenos, casas, vehículos, posesiones materiales, todo lo que hay en la cuenta. ¿Por qué? Por salvar su salud. La familia le quería mucho, por eso se gastan todo el dinero en ella. Es un problema lo que está sufriendo esta mujer. ¿Se imaginan ir, esperar que un médico le revise y diga, la verdad, yo no sé qué está esta señora, yo no sé qué está esta mujer? Le recomiendo ese tratamiento. Probablemente le ayude, pero seguía el tratamiento y no funcionaba para nada. En el versículo 27 dice lo siguiente: cuando oyó hablar de Jesús, esto me encanta. Esto me encanta porque hay alguien que decidió contarle a esta mujer que Jesús había llegado a Capernaum y le dijo, mira, amiga, quiero que tú conozcas a Jesús. Mira, amiga, quiero mostrarte a un hombre que puedes ayudarte en tu problema. Yo creo que no se menciona a esta persona a quien le habló de Jesús, porque esa persona puede ser usted o puedo ser yo. Nosotros somos los encargados de hablar a las personas que Jesús tiene el poder y la autoridad, que Jesucristo está dispuesto a ayudar a las personas. Eso debe ser nuestra predicación. Ese debe ser nuestras buenas noticias para las personas, que Jesucristo, Él puede sanar. Gracias a Dios que ella tuvo alguien que le habló acerca de Jesús. ¿Sí? ¿Se imagina cuántas personas necesita que usted le diga que Jesús tiene autoridad y tiene poder? Muchas personas necesitan conocer eso. Ahora, dice el texto bíblico, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer es muy linda, su fe es preciosa, es hermosa esta mujer por, por sus pensamientos. Le da mucha vergüenza. Imagínese 12 años con vergüenza de acercarse a la gente, que los religiosos le digan, no, está en inmundicia, no puede acercarse al templo a presentar sus sacrificios, no puede estar cerca de nosotros, está inmunda. Entonces, eso hizo que ella tenga muchas inseguridades, muchos problemas, que hoy en día diríamos muchos problemas psicológicos, probablemente depresión.
ansiedad, eh, estrés por todo lo que estaba viviendo. Y yo creo, hermanitas queridas, que esta mujer está siendo ayudada tremendamente por el Señor Jesucristo y Dios le va a ayudar a desarrollar su fe grandemente. Ella decide, se establece un plan y decide cumplir ese plan. El plan que ella tiene es ir de encubierta, porque ella sabe que si toca a alguien puede hacerle inmundo a la otra persona. Entonces ella quiere ir de encubierta sin que nadie se dé cuenta, tocar el manto de Jesús. Y esto pensaba en la mente, verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y esta es la fe de esta mujer. Esta mujer dice, toco a Jesús sin que nadie se dé cuenta y Dios me va a sanar. Y Dios me va a curar. Ese es el plan, porque ella le da mucha vergüenza, se siente inmunda y no quiere que nadie le critique, que nadie le diga nada. Es muy bonita esta mujer, muy, pero muy bonita. Versículo 29. El Señor le da el milagro que ella buscaba. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Es decir, que el plan funcionó. El plan que esta mujer tenía dio resultado. ¿Y cómo se sintió? Bueno, aquí lo dice. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es decir, Dios la curó. Es muy interesante la palabra azote. Yo quiero que subraye esa palabra en su Biblia, por favor. Azote. Ahora, versículo 30. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo. Ahora, quiero decirle algo. El Señor Jesucristo sabe quién le tocó, sabía quién le tocó. El Señor Jesucristo sabía lo que le sucedió a esta mujer, el milagro que ella experimentó. Obviamente que sí. Pero Jesucristo, Él está haciendo algo muy interesante en esta historia. Jesucristo está desarrollando la fe de esta mujer. Esta mujer tiene mucha fe. Su fe le dio su milagro. Alcanzó la sanación. Pero Jesucristo ahora no quiere solamente sanar su dolencia física. Jesucristo quiere sanar el corazón de esta mujer. Eso es lo que busca el Señor Jesucristo. Él hace la siguiente pregunta. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Él sabe quién le tocó, pero él quiere que esta mujer salga de, de ese estancamiento que ella tenía. Que esta mujer recupere la dignidad que había perdido durante esos 12 años sufriendo con el flujo de sangre. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Es la pregunta, versículo 31, lo sabemos que lo dijo Pedro por los otros pasajes, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Es decir, no te das cuenta que estamos alrededor o dentro de miles de personas y estás preguntando quién me ha tocado. Al parecer esta pregunta no cabe en la mente de los discípulos, pero el Señor estaba esperando el salto de fe de la mujer del flujo. Estaba esperando ese salto de fe. Versículo 32.
pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y esto me recuerda lo que hacemos los padres con nuestros hijos. A ver, ¿quién es el que me ama más que todos? ¿O quién es el más fuerte? Entonces, los niños, eh, inocentemente, yo, dicen, yo te amo, papá, yo soy el más fuerte, o cualquier cosa. Jesucristo está haciendo esto y desarrollando la fe de esta mujer. Capítulo 5 versículo 33. Y me gustaría que alguien lo lea, por favor. Marcos 5:33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer toma una decisión eh, más difícil que la que planificó hace un momento. Agarra todas sus fuerzas eh, y toma la decisión de acercarse a Jesús. Esta mujer está llena de temores por todo lo que vivió durante 12 años. Dice el texto temiendo, pero también temblando. Esta mujer es muy valiente, mis hermanitas queridas. Es muy valiente, temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, es decir, sabía que el Señor le había curado. Cualquier otra persona al recibir el milagro se podía ir a la casa, pero esta mujer decide con todas sus fuerzas buscar a Jesús. Pero ahora decide buscar a Jesús para postrarse delante de él. Por eso el salto de fe que toma esta mujer es tremendo. Porque si usted recuerda, los discípulos no se habían postrado delante de Jesús. Pero sí esta mujer sí. Esta mujer se postra delante de Jesús y le dice toda la verdad, es decir, que dio su testimonio de sanación. Por 12 años viví todo este tormento, los médicos no pudieron hacer nada, pero mi decisión fue sin hacer daño a nadie, sin que nadie sepa tocar el manto de Jesús para ser sana y el Señor me sanó. Ella decidió hablar con la verdad. Ella decidió acercarse a Jesús y adorarle, postrarse delante de él. Versículo 34. ¿Quién quiere leer? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, es muy interesante lo que sucede en el texto bíblico. En el texto bíblico habla por segunda vez acerca de la palabra azote. No sabemos qué hizo esta mujer en su vida, pero al parecer ella cometió un pecado muy grave. Entonces el Señor decidió enviar una enfermedad sobre esta mujer. Esta enfermedad, esta enfermedad del flujo de sangre, era un azote de parte del Señor. ¿Qué me indica esto, mis hermanitas queridas? Que a veces Dios permite el sufrimiento en nuestra vida en modo de disciplina para que nosotros dejemos el pecado y, y vayamos a Jesús. A veces, mis amadas hermanitas, el azote dura 12 años, como es el caso de esta mujer. A veces dura más. A veces dura 40 años, como el caso de los israelitas. A veces son 7 años.
a veces son meses, a veces son semanas. Depende de lo que el Señor quiera para nosotros. Pero esta mujer estaba siendo azotada, dice el texto bíblico. Y lo que yo le puedo decir a usted, mi querida hermanita, es que debemos conocer a Jesús y conocer a Dios, que no solamente Dios es amor y misericordia, porque lo es, sino también es alguien que nos corrige y nos ayuda a cambiar nuestra vida. Y dice el texto bíblico, hija, si usted se da cuenta, versículo 34. ¿Eso qué significa? Que el Señor nos quiere, que el Señor nos ama, que tenemos un Padre celestial, que tenemos un Padre que ve por nosotros. Y le dice, tu fe te ha hecho salva. La fe de esta mujer es tremenda. Es la fe que usted y yo debemos tener. El Señor es el único que nos puede dar paz en nuestra vida. El sufrimiento en este mundo es cruel y nos hace cambiar, nos hace transformar nuestra vida. Nos hace enfocarnos en el rostro de Jesús. Nos hace buscar a Jesús. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, produce algo tan hermoso que se llama paz. Paz o tranquilidad. Como lo decía en el capítulo 4, bonanza, sosiego, tranquilidad. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. El Señor sana a la mujer del flujo de sangre. El Señor decide parar con el azote y bendecir a esta mujer con salud. Y quiero preguntarle a usted, ¿usted quiere ser salva? ¿Usted quiere ser sana? ¿Usted quiere tener paz en su corazón? Busque a Jesús. Busque intensamente a Jesús. ¿Se imagina a esta mujer con su problema, con su problema de salud y una gran multitud? Son miles de personas. Me imagino a esta pobre mujer empujando a los hombres y a las personas, empujando para un lado, para otro, y con el objetivo de acercarse a Jesús. Probablemente ya cuando estaba cerca de Jesús, no podía ya caminar, entonces se botó al suelo, gateó y llegó y avanzó a tocar con las justas el manto de Jesús. Es tremendo lo que hace esta mujer. Se llama fe, se llama fe, confianza en que el Señor puede ayudarnos, confianza que el Señor puede librarnos de cualquier mal. Todo esto lo estaba mirando Jairo. Jairo estaba con apuro. Jairo quería que Jesucristo vaya a la casa de él. Mi esposa, mi hija te están esperando. Vámonos a la casa. Pero de repente aparece esta mujer. Pero es muy interesante que Jairo no dice nada. Y Jairo, al mirar a esta mujer siendo salva, siendo sana de ese problema que ella tuvo, Jairo aumenta su fe. Y Jairo dice, probablemente estoy con el mejor, estoy con la persona adecuada, la que me puede ayudar. Acaba de sanar a una mujer delante de mis ojos. Pero mire lo que sucede. Marcos capítulo 5, versículo 35. ¿Alguien, por favor, que me ayude con la lectura? Aún estaba Jesús hablando cuando llegaron algunos de casa del jefe de la sinagoga diciendo, Tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas ya al maestro? Jesucristo está hablando y de repente vienen con las noticias al principal de la sinagoga.
Jairo, ya no es necesario que tú traigas a Jesús a la casa. Ya no es necesario, porque tu hija ya murió. Ya no le molestes al maestro. Tu hija acaba de fallecer. ¿Se imagina la fe de Jairo? De repente estaba creciendo y aumentando hasta arriba, y de repente con la noticia, Jairo se desalienta y su alma cae al piso juntamente con su fe, juntamente con sus esperanzas. Jairo está destrozado. Jairo probablemente se puso pálido. Jairo recibe una de las peores noticias de su vida. Jairo, tu hija ha muerto. ¿Se imagina todo el cariño que Jairo le tenía a su hija? Uno ama a los hijos. Los hijos para nosotros son lo mejor que tenemos. Son llenos de amor y, y son las personas que nos motivan a salir adelante. Pero Jesucristo conoce nuestro corazón. Jesucristo tiene misericordia de nosotros y lo podemos ver en el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, es decir, escucha la mala noticia. Mire estas palabras que le dice Jesús al principal de la sinagoga. Y este es el título del estudio de esta noche. Jairo, no temas, cree solamente. Jairo se embargó de una tristeza tremenda en su vida. Su alma se estremeció. El temor invadió su cuerpo, su vida, su mente, sus pensamientos. Se llenó de temor. Pero inmediatamente Jesucristo le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. Seguimos con el plan, Jairo. Yo tengo que ir a tu casa. Quiero estar con tu esposa, con tu hija y contigo. No pierdas la fe, Jairo. Jairo, no te llenes de temor. Jairo, cree solamente. No pierdas tu fe. Jairo, levántate, levántate. Versículo 37. Si alguien me puede ayudar con la lectura. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Lo que va a hacer Jesucristo es muy, pero muy interesante. Jesucristo quiere intimidad. Jesucristo quiere estar con la familia de Jairo. No quiere a nadie más. Ordena a la multitud que paren de seguirle. Ordena a la multitud que nadie le siga. Incluso Jesucristo quiere que solamente le acompañe Pedro, Jacobo y Juan. Los demás no. Jesucristo quiere ir solamente con esos pocos discípulos, los mismos que le acompañaron en la transfiguración. Es muy interesante también esto. Versículo 38. Y Jesucristo, dice el texto, que vino a la casa del principal de la sinagoga. Y lo que sucedía ahí es muy interesante y es un ambiente pesado porque dice el texto, y vio el alboroto
y a los que lloraban y lamentaban mucho. En aquel tiempo, mis hermanitas queridas, era la costumbre de los amigos, principalmente de estos principales de la sinagoga, contratar lloronas, contratar llorones, para que el velorio sea más impactante, para dar más realce al velorio. No sé si se practica eso en México, pero en algunos países de Latinoamérica se practica. Aquí en Ecuador se practica eso, ¿sí? Que contratan a personas que se lamenten, griten y lloran. Y eso es lo que sucedía en este velorio. La gente estaba llorando, pero también estaban alborotando mucho. Estaban lamentándose, pero todo era fingido. Todos se lamentaban por la muerte de la niña. Y Jesucristo entra y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Pero así es la gente, hermanitos. Versículo 40, y se burlaban de él, se burlaban de Jesús, mas él echando fuera a todos. Imagínese, si se burlaron del Señor Jesucristo, obviamente que se van a burlar de nuestra fe hoy en día. Si se burlaron del trabajo de nuestro Señor Jesucristo, de las buenas intenciones que Él tenía para con la gente, obviamente en nuestro tiempo también se van a burlar de nosotros. Si usted se siente burlada, si usted se siente criticada por seguir al Señor Jesucristo, no se preocupe. El Señor Jesucristo también fue burlado. Se burlaron de Él, vituperaron a Jesús. Pero mire lo que hace Él. Y es lo que debemos hacer nosotros. Dice, mas él echando fuera a todos. Es decir, no les hizo caso. Hay gente que no se merece, hermanitos queridos, nuestra atención. No podemos seguir la corriente a gente que se está burlando de nuestro camino. Sacan a todos. Versículo 40. Pero Jesucristo quiere estar con el padre y la madre de la niña. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Sí. ¿Y qué dice el texto? Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, lo que sucede es precioso, hermanitos, hermanitas queridas. El Señor Jesucristo resucitó a esta niña. La niña, dice ahí, versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Es muy interesante las semejanzas entre la niña y la mujer del flujo. Esta niña tenía 12 años, la señora que tenía el flujo tenía 12 años con la enfermedad. La mujer del flujo de sangre estaba inmunda por la sangre, esta niña estaba inmunda por la muerte. Y el Señor, mis hermanitas queridas, lo sanó prácticamente, prácticamente, como lo dice en el versículo 39, antes de entrar. La niña no está muerta, sino que duerme. El Señor Jesucristo la sanó antes de entrar a la casa. Pero ¿qué está buscando el Señor Jesucristo? ¿Qué está buscando? Jesucristo está buscando que esta familia tenga fe y confianza en Él. Niña, a ti te digo, la palabra talita kumi es mi amorcito, mi hijita,
mi niña, mi niña, levántate, levántate, porque la niña estaba dormida ya. Se levantó y ellos se espantaron grandemente porque miraron este tremendo milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí aparece el secreto mesiánico, como me enseñó mi profesor, capítulo 5, versículo 43. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Tenía 12 años, tenía mucha hambre, mucha hambre. Yo le invito esta noche a buscar a Jesús. Jesús hace que la desesperación se transforme en tranquilidad, que el temor se transforme en paz, que la impotencia se transforme en confianza, que la impureza se transforme en pureza, que la muerte se transforme en vida, que la tribulación se transforme en fe, que el sufrimiento se transforme en esperanza. Yo le invito esta noche a confiar en Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién realmente es Jesús en su vida? Es el único que puede ayudarnos en medio de nuestros sufrimientos, el que puede ayudarnos en nuestras angustias y dificultades. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche. Quiero escucharles, quiero sus comentarios para saber en qué les ha ayudado y qué aprendieron esta noche sobre esta historia. Maggie, por favor. Gracias, pastor. Buenas noches. Pues esta enseñanza para mí ha sido como una confirmación de lo que el Señor me ha hablado esta semana. Estuve días antes pues en tribulación y todo, y pues no cabe duda que es como en la barca, ¿no? Quitamos la mirada de Jesús y el mundo se viene abajo. Y el Señor me habló muy claro. Yo me acordaba mucho de unas palabras que Denise me compartió en su testimonio, donde primero el Señor le decía ya, enfócate en ti, o sea, en uno mismo, ¿no? En nuestro cambio, en nuestra transformación. Pero hay una transición donde el Señor dice, ahora enfócate en mí, o sea, en Él, ¿no? Y pude sentir eso en mi corazón y estoy leyendo un libro que habla de eso, ¿no? En donde como yo lo tomé como mi eslogan, ¿no? Que dije, ya, esto lo tengo que estar repitiendo todo el tiempo hasta que baje aquí a mi corazón y se convierta en una realidad, en donde dice, Jesús, tú eres lo único que deseo y todo lo que necesito, no hay más. O sea, si te tengo a ti, y bueno, pues la palabra lo dice, no es la fuente, es nuestra fuente. Entonces, el ver esta enseñanza el día de hoy, la fe de la mujer del flujo de sangre, la obediencia aún de Jairo, ¿no? Que pudiendo ver ya todo, pues la catástrofe, no la muerte de su hija, Jesús le dijo, a ver, ven, vamos, y él nunca dijo, ah, no, no, Señor, porque mira qué difícil, como solemos hacer muchas veces, ¿no? Que nos quejamos, le reclamamos hasta a Dios, ¿no? De todo lo que nos pasa. Entonces, para mí ha sido como esa confirmación que Dios me dice, pues yo soy tu todo, no necesitas más, ¿no? Lo demás, sí, a su tiempo y en su momento será añadido. A lo mejor aquí que fue pues la sanidad de esta mujer, ¿no? La resurrección, ¿no? De la niña, pero finalmente la obediencia y la fe, ¿no? Y cómo vamos a tener fe si no lo conocemos, si no sabemos quién es, si no lo buscamos, ¿no? Si estamos enfocados en el hombre, en el mundo, en todo lo que no tenemos, cuando lo tenemos a él en todo momento y todo el tiempo, y vengo en el coche y lo repito y digo, Señor, hasta que ya para mí se convierte en una realidad. Eres lo único que deseo y todo lo que necesito. No quiero más, no necesito más. Hoy lo digo, a lo mejor todavía no lo he experimentado como quiero, pero Dios puso un anhelo tan grande en mi corazón de eso, de decir, ya, no necesitar más. De, y no
con soberbia, no al contrario, sino como en ese reconocimiento de que el único que nos va a llenar nuestro corazoncito, esos vacíos. Yo me impactaba y dije, bueno, cuánta tristeza dice la palabra, ¿no? Que Dios guarda nuestras lágrimas en frasquitos. Dije, bueno, el Señor debe tener ya garrafones, ¿no? Tanta lloradera es increíble, increíble cuánto pude haber llorado. Dije, y al único que le tengo que, al que me le tengo que postrar, le tengo que llorar y debo de anhelar, pues es a mi Señor, es el único que me va a llenar. Y eso yo lo transmito también con mis hijos, ¿no? Noté tristeza y desánimo. Y mi hija me hizo un comentario, me dijo, mami, es que ya te quiero ver bien porque cuando te veo así, hasta como que mi fe también mengua. Y dije, bueno, a veces somos hasta piedras de tropiezo para nuestros hijos, ¿no? O sea, como con su fe. Y mi niño andaba triste también. Ya ahorita ya como que ya vamos, ¿no? Vi que pues ahorita soy yo la que está aquí en casa a cargo de ellos y si yo estoy bien pues ellos van a estar bien, ¿no? El vacío que yo pido que llenen mí, que también lo llenen mis hijos, y pues no necesitamos más. De verdad que tan solo tocando el borde de su manto nosotros podemos ser sanas y salvas. No necesitamos más. Nada más. Muchas gracias. Amén, muchas gracias. Si quieren levantar la manita o quién sigue. Denise. Hola, pues realmente me quedé otra vez muy sorprendida. Es justo lo que las hermanas van pasando, ¿no? Hoy en la mañana justamente hablaba con una de ustedes acerca de las dificultades y decía las dificultades hacen crecer o el sufrimiento hacia cuál es el propósito o cuál sería lo que sigue, ¿no? Ver si tengo sufrimiento, pero qué es lo que sigue o por qué estoy en ese sufrimiento. Este sufrimiento me tiene que llevar a más. Pero me pareció interesante cómo el proceso que vivimos, que vivimos nosotras como mujeres en este proceso con las familias, pues es este, ¿no? De primero estar inmundas, otra vez como la semana pasada, ¿no? Que el endemoniado, dije, ay, el endemoniado era yo, así otra vez, ay, la mujer de flujo era yo, o la hija de Jairo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvimos muertas y dice la palabra de Dios que estuvimos muertas en delitos y pecados, ¿no? Pero bueno, vino el azote, ¿no? Para la mujer, pero esta mujer tenía mucho rechazo, mucha vergüenza. En este proceso, nosotras y las escuchamos que viven eso, viven mucho rechazo. En este proceso es mucho rechazo el que se vive, y no solo por el esposo, hablando aquí de un proceso de restauración que buscan, sino por la propia familia, porque empieza ese rechazo de, ay, ¿por qué estás esperando ese matrimonio cuando ese matrimonio ya está muerto, ¿no? Lo que le dijeron a Jairo, ¿ya qué haces? Ya está muerto. Eso es lo que a veces nos dicen, ¿no? Tu matrimonio ya está muerto. Pero Jairo lo que hizo fue ir a buscar a Jesús, y ese buscar trajo a Jesús a su casa, y creo que eso es algo que nosotras debemos hacer. Bueno, ya vemos la situación, ahora vamos a buscar a Jesús y hay que traer a Jesús a nuestra casa. O sea, Jesús tiene que venir a nuestra casa, ¿no? Y bueno, obviamente dentro de esa parte va a crecer nuestra fe, ¿no? Como a Jairo, trae a Jesús a su casa y le dicen, tu hija ya está muerta. A veces así nosotras, ¿no? Estamos trayendo a Jesús a la casa y de repente ya nos dicen, no, pues ya el matrimonio ya se murió, pero Dios nos ayuda, ¿no? Y a la mujer de flujo le dice hija, otra vez lo que veíamos en la clase pasada, le dio identidad, ya no fue la mujer de flujo, ya le dijo hija. Lo que nosotros aquí buscamos, que decimos es que queremos esa identidad, queremos saber que sí somos hijas de Dios. Y
pues sí, este azote es una disciplina, es un sufrimiento, pero forzosamente nos debe llevar a la transformación para que sigamos dependiendo de Jesús y nuestra confianza pues crezca, ¿no? Pero no solo va a crecer así nada más porque sí, sino vimos todo ese proceso y ir a buscar, o sea, Jairo aumentó su fe porque le buscó, porque lo vio, porque estuvo un instante con él. Quizás él hubiera dicho no, hubiera habido más desesperanza, pero no la hubo, porque su fe también sanó a su hija. O sea, él dijo no, si pudo sanar a esa mujer que no pueda revivir a mi hija, y pues fue. Entonces, creo que eso debemos hacer, invitar a Jesús a nuestra casa y como a la hija de Jairo. Dios nos va a dar de comer ese alimento espiritual que tanto necesitamos para este sufrimiento y pues llegue la esperanza. Eso les quería. Eso resumo, muy, muy bonita enseñanza. Creo que nos llena de mucha esperanza a todas. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias. Lindos los comentarios. Soraya, escuchamos. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches a todas. Bueno, pues yo igual que ellas, yo creo que sería repetir nuevamente, pero a mí también me llamó mucho la atención porque, pues sí, siempre uno se pregunta, ¿no? Cuando uno pasa por muchas penas, pues es como, ay, es un castigo de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué estamos pasando por tanta tribulación, tanto azote, ¿no? Que aquí lo dijo, lo mencionó dos veces. Y era, pues preguntarse, tenemos que pasar, es esa purificación, ¿no? Ese pasar por ello, por esos azotes para poder lograr esa sanidad o estar cerca de Dios, ¿no? Estar cerca de Jesús, que aquí sería el caso en esta palabra, en esas escrituras, pero más que nada, a mí pues me queda claro, ¿no? O sea, como usted lo explicó, más claro no se pudo, o sea, es como el secreto es volver a él, o sea, ir a él, no, no es más que o sea, la barca era ponerlo en el centro, este, y aquí, o sea, es la sanidad, allá es ponerle todos nuestros problemas y todo lo que está así derrumbándose, y luego el endemoniado en la semana pasada, que es el que nos libera, o sea, es el que nos sana, es el que nos libera, es nuestro Salvador, nuestro todo, ¿no? Y como lo decía Maggie, ¿no? Si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿no? Como lo dice esa alabanza tan hermosa. Em, yo también aquí a mí me llamó mucho la atención cuando usted lo recalcó mucho sobre que Jairo le dijo que fuera a su casa, o sea, cómo lo invitó, ¿no? Y a mí, yo hice una anotación y dije, Dios nunca llega tarde a nuestro hogar, así esté derrumbado, así ya no tengamos una casa física, un matrimonio tal vez, o sea, sí ya lo que haya sido, él nunca llega tarde, ¿no? O sea, él no ha llegado tarde y es mucha esperanza, o sea, a mí me habló mucho de esperanza, de que aunque ya el mundo diga ya está muerto, ya murió la niña, ya para qué molestas al maestro, para qué le das lata, ¿no? ¿Para qué estás aquí doblando rodilla? Em, yo creo que él tiene siempre la última palabra y más que nada, a mí mi pregunta sería, pastor, vuelvo porque yo fui la preguntona que le hizo a Denise este fin de semana porque está leyendo la palabra, yo decía, en mi vida personal, bueno, he pasado varias cosas muy trágicas y a la vez, pues también diría, de repente me las conseguí tal vez, o sea, ahora que usted mencionó a la mujer del fluido de sangre, me las conseguí yo y era mi manera de esos pecados que yo cometí. Por eso es que uno tiene que pasar por muchas cosas o por penas, este, y era algo como siempre pensar, ¿no? Y pues para mí mi pregunta sería hacia usted. em, Sobre eso, sobre si realmente es por qué algunos de nosotros sufrimos más que otros, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que hacer cosas tan duras, algunos más que otros? ¿Qué me contesta usted con esto?
Bueno, La escu- es una pregunta difícil. Eh, Hay personas que sufren mucho, pero de diferentes consecuencias. A veces se sufre por nuestras malas decisiones, porque tomamos muy malas decisiones, porque hemos cometido pecados. Es como, por ejemplo, el alcohólico. Dice, ¿por qué, Señor, tengo esta cirrosis? O el que fuma, Señor, ¿por qué razón tengo este problema pulmonar? Pues obviamente es por su propio pecado y no le podemos echar la culpa al Señor de eso. Hay veces que se sufre por no obedecer a los padres. Le dicen, mijito, no salga a estas horas de la noche, le puede hacer daño, hay muchos peligros y desobedece a su papá. Y de repente tomó licor y agarró el carro y se chocó. Y ahí está inválido en una silla de ruedas y dice, Señor, ¿por qué? Pues porque no obedeciste a tu papá. Entonces a veces depende. A veces como el caso de la mujer del flujo de sangre dice azote. Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que ella dijo. Dijo toda la verdad. Probablemente fue porque era mentirosa. No sé, no, estoy infiriendo nomás, deduciendo. Pero a veces es el caso de que simplemente Dios quiere desarrollar mi fe, como el caso de Job. Job, varón justo, bueno, piadoso, y de repente, pues vino la prueba. A veces es prueba, pero usted sabe, el hijo que más se porta mal de todos los hermanos es el que más le azotan. A veces sí, a veces sí es cierto, es porque nos portamos muy mal y caemos en lo mismo, entonces Dios nos disciplina y nos disciplina. Eh, es muy interesante lo que dice en la primera carta de Corintios capítulo 11. Dice ahí que por andar divididos, por andar en problemas entre hermanos, Dios les dio a ellos enfermedad, debilidad, incluso murieron algunos. Y dice ahí al final, dice el texto bíblico que Dios nos castiga para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, es una pregunta un poco difícil, pero algunas causas de Juanita Soraya. Sí, es que es como, bueno, era porque cuando dice cómo los discípulos murieron, ¿no? O sea, a pesar que ellos iban, se puede decir que estaban más cerca de Jesús. Entonces, cómo ellos murieron de cierta manera, pues ahora sí que de una forma trágica, ¿no? Casi todos. Em, entonces, es por eso que yo dije, o sea, ellos estaban cerca, pero tenían que pasar por ese sufrimiento como para llegar a a ese reino, ¿no? Y ahorita lo que me está diciendo, o sea, sí tiene sentido, o sea, es esa prueba de que pues él nos tiene que como, ¿cómo se dice? Acrisolar, ¿no? Aquí para que podamos llegar directamente ya, a su presencia. Sí, ¿Sería algo así? sí, muy difícil poder explicar los designios de Dios, pero pensemos en el primer mártir, Jacobo. Alguien dirá, pero Señor, ¿por qué murió uno de los apóstoles tan temprano? Eh, Murió de repente. Ahí en Hechos, si no me equivoco, capítulo 7 si no me equivoco, o 12, dice que murió Jacobo, un balde de agua fría. Y alguien dirá, pero ¿por qué? El Señor quiso llevárselo primero. Alguien dirá, pobre Jacobo, ¿no? Bendecido Jacobo que se fue primero al cielo. No puedo responder por qué Dios permitió el sufrimiento así, pero fue necesario para, para mejorar su fe, como lo dice el apóstol Pedro, refinando la fe como el oro, y el oro se refina con fuego. Obviamente el fuego separa la impureza
del material para que sea más puro. Probablemente tenga que ver con eso el sufrimiento para que nosotros nos consagremos más, tengamos más fe, le sirvamos mejor, nos apartemos del pecado. Porque obviamente una persona que pasa por una prueba es la que más se entrega al Señor. Eh, en otras palabras, si eso funciona, vamos a pasar atribulados mucho tiempo. Pero si yo no tengo pruebas y me acerco más a Dios, pues sería más sensato, ¿no? Imagínense, o sea, para analizar este asunto. Eh, si con la prueba me acerco a Dios y sin la prueba no me acerco a Dios, entonces obviamente voy a pasar siempre en pruebas. Eso sería mi respuesta, Soraya. Gracias, pastor. Vicky, le escuchamos. Buenas noches. Eh, Creo que todo llega en el momento justo y a mí me resonaron varias cosas, ¿no? La primera de ellas es precisamente cuando en algún momento me atreví a cuestionar a Dios porque había pasado tanto tiempo en el pecado y cuánto tiempo era o por qué razón yo estaba pasando por lo que estoy pasando, ¿no? En cuanto a, pues, el rechazo total por parte de mi esposo, ¿no? Sin embargo, a mí me queda muy claro de que este rechazo es consecuencia de mis malas decisiones, de mis malas acciones. Es un azote definitivamente, pero un azote, yo ahorita lo veo, ahorita que usted lo explicó, un azote con cariño para mí por parte de Dios para dejar el pecado, porque me era muy difícil salir de esa situación, ¿no? Y ahora entiendo que este azote o este momento va a ser temporal, no va a ser permanente, ¿no? Que va a ser en el tiempo que Dios considere necesario para, no únicamente para una corrección desde el amor, ¿no? Porque me queda claro que Dios es amor y que nos ama y que no, Él no tenía destinado este tipo de cuestiones para uno, ¿no? Sin embargo, es tanto su amor de una corrección para poder cambiar mi vida, que es lo que pasó con esta mujer, ¿no? Que cambió completamente su vida y a mí me vuelve a resonar, y hace 8 días lo hablábamos, de la dignidad, que Dios nos da dignidad como mujer, ¿no? Que de estar en el fango te dignifica, te, te pide también que des en estos procesos un salto de fe. ¿Qué es lo que quiere Dios? Al menos a mí me resuena eso, mi salto de fe. Me mueve mucho también la parte de Marcos 5:36. Yo la apropié, la cambié para mí como Virginia, deja de temer, basta que creas, porque hay momentos en que honestamente me entra mucho el temor, el qué va a pasar, si realmente voy a hablar en términos de matrimonio, me voy a restaurar, ¿no? Entonces, aquí es creer, creerle a Dios que estoy limpia de pecado, que me ha devuelto mi dignidad, que frente a Él yo tengo todo el amor y la misericordia, y que también lo que dijo Maggie a mí me ha resonado mucho y le pido eso a Dios, de que llegue el momento en que yo de verdad en mi mente y en mi corazón y en mi actuar pueda decir, contigo lo tengo todo, Señor. No importa si regresa o no regresa mi esposo, no importa si me quedo sola, jamás me voy a quedar sola. Contigo voy a estar completamente feliz. Y también yo le cambié, la apropié, cambié a Marcos 5:41, donde dice, y Jesús tomándome de la mano me dice, Talita Kumi, que significa, Virginia, yo te lo digo, levántate. Creo que eso es lo que a mí me resuena más, el levantarme, el creer. Y me queda como tarea la pregunta que usted mencionó, que no me la había hecho y me resuena en esta noche mucho.
¿Quién es Jesús en este momento en mi vida? ¿Quién es En mi vida. Jesús en ¿Quién mi es Jesús en este momento en mi vida? Y pues nada, agradecerle, no son coincidencias, son diosidencias, agradecerle esta prédica, pastor, que pues al menos a mí me retroalimentó muchísimo. Amén, amén. Muchas gracias. Buenos comentarios. Soraya, me hizo pensar mucho su pregunta. Jeremías 5:3. Pensando en eso. Jeremías 5:3, por favor, para entender por qué a veces sufrimos y sufrimos. Jeremías capítulo 5, versículo 3. Dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Una de las razones por qué a veces Dios persiste en castigarnos es la misma razón de la rebeldía que tienen los hijos. O sea, yo tengo dos hijos, la Abigail y el Santiago. La Abigail hoy cumplió 5 años, el mismo día que mi esposa cumple años, porque cuando mi esposa cumplió años nació mi hija. Entonces, mi hija un día me dijo, le castigué y me dijo, no me dolió. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Castigarle de nuevo. Y le castigué el doble de fuerte. Entonces ahí sí le dolió. Entonces, yo creo que a veces nos pasa lo mismo. Dice el texto, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Es decir, eh, que Dios es alguien que actúa conforme a lo correcto. Y dice el texto, los azotaste. O sea, Dios en realidad hace eso con los hijos, los azota. Pero mire, no les dolió. Es decir, no quisieron cambiar su vida, mantuvieron el mismo orgullo, el mismo pensamiento, el mismo camino. Y dice el texto, los consumiste. Esto es tremendo porque no es solo azote, es quitarles todo. Los consumiste. Y no quisieron recibir corrección, es decir, no aceptaron que están mal. ¿Y cuál fue el problema? Dice el texto, endurecieron sus rostros más que la piedra, es decir, se volvieron tercos, se volvieron inmovibles. Y el problema es que no quisieron convertirse. Entonces, Dios va a actuar a medida de nuestra rebeldía, para decirlo así. Entre más rebeldes, más castigo, obviamente. Eso le puedo argumentar un poquito más a su pregunta. Muchas gracias, pastor. Sí, o sea, definitivamente yo creo que es la necedad, como dice usted, la rebeldía, la terquedad, la dureza de corazón, ¿no? Y el no tener esa identidad, que es lo que también estamos hablando, pero como, bueno, gracias a Dios uno ha venido a los pies de Cristo y de buscarlo a Él, ¿no? De venir a Él y ir como esa mujer de fluido de sangre, ¿no? Y buscar ese manto para esa sanidad. Yo nada más pues lo pensaba porque estaba leyendo y yo decía, bueno, y le daba vueltas porque no entendía cosas que yo siempre le estoy preguntando directamente a mi Señor y bueno, ahora me ha contestado mucho. eh, yo sí creo que es mucho nuestra terquedad y nuestra rebeldía que nos queremos hacerlo a nuestro modo y pues Dios no cumple caprichos, ¿no? Y entonces mucho de eso es, como dice usted, son consecuencias de nuestros actos. Y fíjese que hablábamos el otro día de reprender a nuestros hijos, porque como usted lo sabe, muchos de nosotros estamos con hijos, algunas varones que son los mayores y ya están en esa adolescencia. Entonces ya se nos quieren poner al tú por tú porque ya están un poquito más altos que nosotros. Entonces también era como que, pero ¿cómo reprenderlos, no? Y no queremos ser muy duras porque también tenemos eso de que, ay, pues que, pues sabemos que estamos pasando por una situación difícil,
pero también necesitamos disciplinarlos, por como dice la palabra, ¿no? Dios al que ama lo va a disciplinar. No podemos dejar que nada más se vayan solitos, ¿no? Y hagan lo que ellos quieran. Entonces, hablábamos de eso y ahora que me pone esto, todavía me está reiterando todavía más, ¿no? O sea, el dar una nalgada a tiempo con el cinto, porque decimos, que ¿cómo le podemos pegar? Es que a veces ya ni los alcanzamos, ¿no? Usted me está hablando de su niña de 5 años, ya tengo uno de 12 que está más alto y el tratar de corregirlo es pues a veces es, bueno, castigarlo, dame el celular o ya no juegas el videojueguito o no hablas con tus amigos, pero a veces pareciera que eso no le hace nada. Entonces pues es como lo mismo, yo creo que el señor, como usted me acaba de explicar lo de su niña, o sea, yo creo que es, bueno, pues va a tener que ser un poco más severa, yo creo que es lo mismo que Dios está viendo, ¿no? O sea, bueno, o sea, ya le hablé por las buenas, le estoy diciendo que por aquí no, pues tengo que hacer algo que realmente le mueva el piso y realmente pueda quebrantar ese corazón, o sea, porque es la única forma que podemos abrirle más fácilmente muchas de las que no somos, hemos sido tan, pues yo no sé cómo decir la palabra, ¿no? Diría dócil, pero sí, o tan obedientes, que es la palabra más que aquí se ha usado también. Sí, es difícil criar hijos. Nadie ha aprendido a criar, ¿no? O sea, nadie tiene el manual completo de decir, esto voy a hacer porque cada hijo es diferente. Pero hay dos cosas que hay que hacer. Número uno, poner reglas. Y número dos, amonestación y disciplina. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a castigar a alguien si no he establecido reglas? Las primeras cosas que yo puedo recomendar es establecer reglas y cumplir uno primero las reglas, ¿sí? Y luego podemos amonestar y disciplinar a nuestros hijos. Y eso va a funcionar porque es bíblico, porque es lo que nos manda el Señor. Así que no castiguen si no ponen primero las reglas y no somos ejemplos. O sea, no se va a poder criar hijos de esa manera. Y los hijos, desde pequeñitos, son acostumbrados a cumplir las reglas. Entonces, nos va a ir bien, de a poquito. Sí. Muy bien. Maggie, le escuchamos. Gracias, pastor. Pues yo veía, este fin de semana estuve viendo las enseñanzas de Abdías que están en su canal y me seguí y las regresaba porque, bueno, fue impresionante, ¿no? Ver mi proceso ahí, ¿no? Y habla justo de eso, a veces somos pues tan tercas, ¿verdad? Tan soberbias que el Señor empieza por quitarnos, desde ahí el dinero, los amigos, el poder, la sabiduría, pues todo, ¿no? Lo que pues al Señor, ahora sí que Él dice, pues a ver hasta dónde quieres llegar. Yo lo vi así, ¿no? Hasta que perdí todo, dije, ay, bueno, ya entendí. Y eso entre comillas, porque no entendí tan rápido, ¿no? Y hay una enseñanza de Abdías donde toca el tema de los hijos. Es un tema que yo he tenido mucho en oración últimamente, porque al principio todo giraba en torno al esposo, ¿no? Ya después dije, bueno, y mis hijos, ¿no? Y habla justo de la corrección, ¿no? De la corrección a nuestros hijos, así como Dios nos corrige a nosotros, pues también que el día de mañana Dios nos pida cuentas de nuestros hijos y no digamos, híjole, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué fue de ellos? Y, y comencé a buscar, ¿no? También escritura acerca de nuestros hijos y yo, por ejemplo, digo, yo de pronto soy bien gritona, ¿no? Ya cualquier cosa pego el grito. Dije, no, pues es que ya ni caso me hacen cuando les grito, o sea, ya no hay manera, ¿no? Pero a veces siento feo y ya me disculpé porque le grité, pues ya me agarraron la medida. Entonces he estado en oración con eso, ¿no? Que dije, Señor, es que sí están viviendo también tiempos difíciles, sí les llega también su quebranto, pero eso no justifica que los dejemos que hagan lo que quieran. Yo tengo igual, pues el chiquillo va a cumplir 11, la niña 12, o sea, están en esa edad que así, y el Señor nos da dirección, ¿no? A mí me dijo el Señor que hiciéramos un contratito, ¿no? Que son como las reglas y, y lo hicimos. Un contratito. Ya vi que no les duele que les quite el celular. Ya vi que no les duele que les quite los controles. Sobreviven sin ello perfectamente porque se ponen a jugar. Y decía, veía otra prédica de John MacArthur donde decía, si el pecado no te duele, no vas a dejar de hacerlo.
Y lo mismo aplica con nuestros hijos. Si no le está doliendo que me torció los ojos, que me contestó, que me avergonzó frente, a lo mejor en este caso frente a mi esposo cuando viene y los chamaquitos se lucen, ¿no? Ahí contestando, o en la escuela, qué sé yo. Si yo nada más es como de, ay, no lo vuelvas a hacer, o nomás le pegué el grito, no va a pasar nada. Y la palabra de Dios habla de la vara, no habla de que les gritemos, ni que les peguemos en la boca, ni que no, habla de la vara. Y Dios es tan lindo que yo fui a una librería el jueves, una librería cristiana, y bueno, un deleite, ¿no? Ver tanto material ahí y que me encuentro con la vara, ¿no? Porque dije, ¿y qué la corto de un árbol o cómo es? O sea, yo a veces le digo a Dios, dime cómo, porque no sé cómo. Y cuando la vi dije, Dios, pues siento feo, ¿no? Pero ni modo. Y los chiquillos lo tomaron a broma de, ay, la vara, no sé qué, no la hemos estrenado, ¿no? No la hemos estrenado, pero dije, bueno, y escuchaba en la enseñanza de Apías donde sí decía eso, y lo que decía ahorita el pastor, no te dolió, pues nos tiene como hijos que doler el pecado para que ya no lo hagamos. Y yo creo que fue algo que personalmente yo experimenté hasta que llegamos al verdadero arrepentimiento donde uno dice, nunca más lo vuelvo a hacer, ¿no? Porque nos duele tanto y pues con nuestro chiquito yo creo que estamos a tiempo todas las que estamos aquí, ¿no? Pues la vara y sí les dio mucha risa, ¿no? Ya cuando me vio Leo que sí levanté la vara fue así, no, 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 dije, bueno, entonces no lo volvamos a hacer, ¿no? Pero digo, a lo mejor no lo estoy haciendo todavía tan correcto, no le pido dirección a Dios, pero Él nos responde, ¿y si hay escritura? Para nuestros hijos. O sea, no, pero pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer, ¿no? Porque si no, pues vamos sin dirección y a lo que el psicólogo me dice y pues no, solamente Dios es el que nos va a dar la dirección correcta. Y vean esas enseñanzas de Apías del pastor, son varias, o sea, están increíbles. Yo las vi y dije, ¡ay, cuánta! Y abarca tantas cosas, ¿no? Entonces se las recomiendo mucho. Amén. Bueno, tantas cosas que hablar. Nos quedamos entonces con la fe de esta mujer, con el flujo de sangre y la fe de Jairo. Cómo busca el Señor transformarnos, cambiarnos, que nuestra fe crezca. La fe no tiene que quedarse pequeñita, tiene que crecer y acercarnos más a Jesús. Yo les agradezco mucho por todo el tiempo, por la paciencia que han tenido y bueno, nos vamos a ver la siguiente clase y Dios mediante vamos a avanzar con la alimentación a los 5,000, que en realidad fueron más personas y vamos a ver cómo el Señor puede sustentar muchas cosas en nuestra vida. Va a estar muy interesante la siguiente clase, así que les invito para que estén atentas la siguiente clase.